Muy buenos días hermanos, espero que tengan un hermoso lunes y un feliz comienzo de semana. Que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios en este día nos ha brindado y que su palabra una vez más nos pueda hablar, ¿sí? El día sábado Jorge nos mencionaba acerca del mes de la Biblia y nos hablaba acerca de que si dividiéramos los libros de la Biblia, la cantidad de libros que tiene la Biblia, nos daríamos cuenta que el libro de Salmos se encuentra justo a la mitad de la Biblia. Y nos hacía mención acerca de la importancia de clamar a Dios cuando estamos en medio del pozo de la desesperación, entendiendo que nuestro Padre nos escucha y en su misericordia nos ayuda. En esta mañana quisiera que volvamos a leer el libro de Salmos y continuemos con el capítulo en el que habíamos quedado en el último devocional, en el capítulo 107. Recordemos que en este capítulo se encuentran 4 ejemplos de un pueblo que vive situaciones bastante similares respecto a su relación con Dios. En el devocional pasado vimos el primer ejemplo que va desde el versículo 1 al 9, en donde se nos presenta un pueblo completamente perdido y hambriento, sin lugar a dónde ir, y que luego clamarían al Señor y Él les respondería con ayuda. Los iba a dirigir por el buen camino. Terminan los últimos versículos alabando a Dios porque, como dice en el versículo 9, sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Entonces consideremos a este devocional como la segunda parte de esta serie de ejemplos del pueblo de Dios, el cual encontramos desde los versículos 10 al versículo 16, y dicen así: Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Verso 12 dice: Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Rompió sus prisiones. El verso 15 dice: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. En los versículos 10 y 11 se nos explica que a causa de la rebeldía a la palabra de Dios y de la indiferencia a sus consejos, ellos vivían en tinieblas y en sombra de muerte, y debido a eso el Señor quebranta sus corazones y no había quien los ayudase. La rebeldía en el pueblo de Israel siempre fue algo que los caracterizó. Siempre recordamos a este pueblo rebelde que muchas veces se rebeló contra su Dios, aquel que los libraba de persecuciones y les brindaba su ayuda y provisión en todo momento. Este pueblo que muchas veces no quiso obedecer sus mandamientos y ordenanzas. Pero, hermanos, debemos entender que la rebeldía en nuestros corazones nos separa grandemente de nuestra relación con Dios. Alguien que se rebela es aquel que no quiere ser guiado por la autoridad divina del Padre, que no desea obedecer lo que Él manda y por lo tanto se convierte de alguna manera esclavo del enemigo, como dice en el verso 10, aprisionados en aflicción y en hierros, porque Él es quien quiere que la rebeldía sea el camino que tomemos. Sabemos muy bien cuáles fueron las consecuencias de la rebeldía en el pueblo de Israel. Tanto la separación y la ira de Dios sobre ellos, como el no cumplimiento de los propósitos de Dios para la vida del pueblo. La rebeldía entorpece nuestra relación con Dios. Es un pecado grave que surge cuando no tenemos intenciones de obedecer al Señor y no escuchar su voz. ¿Estamos siendo rebeldes a su palabra? Esta pregunta es tan personal para cada uno que deberíamos pensar en ella y reflexionar, para que no vivamos conforme a nuestros pensamientos, sino obedientes a su voz
ya no conforme a nuestra carne, sino conforme al Espíritu de Dios. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, no podemos ser rebeldes a la palabra de Dios, porque ella es lámpara a nuestros pies y como luz en nuestro camino, como dice el Salmo 119:105. Y si nos rebelamos a ella, o somos desobedientes, nos estamos desviando de ese camino que Dios tiene trazado para nuestras vidas. Esa desobediencia trae consecuencias a su debido tiempo y no serán buenas. Así como la rebeldía nos aleja de tener una relación especial con Dios, también el aborrecer el consejo del Altísimo nos separa de Él, como dice el final del versículo 11, porque no tenemos intenciones de querer escuchar los consejos que provienen del Señor, ni mucho menos ponerlos en práctica. Nuestro corazón se alejó tanto que muchas veces el consejo que nos puede llegar a dar nuestro Dios a través de su palabra o a través de algún hermano en Cristo ya no nos interesa. Proverbios 12:15, un versículo bastante conocido, dice: El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. No cerremos nuestros oídos a los consejos de Dios. Siempre serán de bendición porque Él más que nadie desea nuestro bienestar espiritual. Y el escuchar el consejo de hermanos también nos hace bien, porque muchas veces Dios los coloca en nuestro camino para que nos iluminen y nos abran el entendimiento. Luego de haber leído los versículos 10 al 12, en donde se nos muestra la falta por la cual el pueblo estaba atravesando, el versículo 13 dice: Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Verso 14 dice: Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Entonces, como vimos en el ejemplo del devocional pasado, este pueblo vuelve a clamar a Jehová en medio de la dificultad. El Señor oye su clamor y los libra de la aflicción que sufrieron debido al pecado que habían cometido. Dice que los sacó de la oscuridad y de la sombra de muerte, rompiendo sus cadenas y librándolos de la esclavitud del pecado. Y hermanos, en esta mañana la oportunidad de clamar a Dios para que nos libre del tormento y de las cadenas del enemigo se nos presenta nuevamente. El rey David nos deja bastantes ejemplos respecto a esto. Él supo lo que era clamar a Dios por salvación y por perdón. Sabía muy bien que Él lo iba a escuchar y que en su presencia iba a encontrar la misericordia que estaba necesitando. Entonces, coloca su total confianza en el Señor. El Salmos 3:4 dice: Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Pero la decisión de clamar a Dios tiene que ser sincera, sabiendo que Él perdona nuestra rebelión y nuestra arrogancia. Pero debemos entender que una vez perdonados, no podemos volver a cometer ese mismo error. Y por último, el versículo 15 al 16 se nos dice: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. También algo en común con lo que leíamos la vez pasada es que este pasaje finaliza con la alabanza de un pueblo restaurado que le agradece a Dios por su misericordia, por sus maravillas para con ellos y porque los libra de las ataduras del enemigo. Ojalá, hermanos, que en esta mañana podamos tener conciencia de las consecuencias de la rebeldía, de lo terrible que es, ya que nos ata de tal manera que nos priva de obedecer a Dios y de ser libres. También que podamos entender que el consejo de Dios para nuestras vidas siempre va a ser bueno tomarlo y ponerlo en práctica.
Y por último, recordemos que si hemos sido rebeldes o quizás no tuvimos en cuenta los consejos del Señor, que hoy podemos clamar a Dios con toda confianza sabiendo que Él nos está escuchando y quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. También recordar, como leíamos recién, la alabanza a Dios por sus misericordias, que después de haber pedido perdón a Dios y haberse arrepentido por lo que hemos hecho, que podamos alabarle y glorificarle por su misericordia. Así que nada más, hermanos, para agregar. Espero que haya sido de bendición como también lo ha sido para mi vida y que el Señor los bendiga en este día.